todo creyente en Jesucristo que ha nacido de nuevo, todo creyente que ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene el Espíritu Santo. Así que si tú has recibido a Jesús, si tú eres un creyente de Jesucristo, tú ya tienes el Espíritu Santo viviendo en ti. La presencia de Dios. De hecho, vimos que técnicamente no recibimos a Jesús, pero recibimos al Espíritu de Jesús. Recibimos el Espíritu de Dios. Cuando recibimos a Jesús, lo que realmente sucede en nuestras vidas es que el Espíritu de Dios viene a vivir en tu espíritu humano y llega a ver esta unidad. Llegamos a ser uno con Dios, la palabra dice. Y todas estas referencias bíblicas van a estar en nuestros archivos de servicios, ya sea en audio y en video. Pero entonces hay una certeza para todo creyente de que tenemos el Espíritu en nosotros, habitando en nosotros, y de hecho va a estar en nosotros por siempre. Jesús dijo que cuando nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios viene a habitar con nosotros. Y es por eso que podemos tener la certeza de que somos hijos de Dios, porque no depende de nuestras obras, es por gracia, es por fe, y el Espíritu nunca nos va a abandonar y a dejar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que le llamamos el Espíritu dentro de nosotros, el Espíritu en nosotros. Pero también vimos que bíblicamente hay una segunda manifestación del Espíritu. Y esta manifestación del Espíritu es cuando el Espíritu viene sobre los creyentes. Y cuando nos referimos a que el Espíritu Santo viene sobre los creyentes, estamos hablando de una unción, estamos hablando de un empoderamiento. Jesús le dijo a sus discípulos, esto es algo que me sorprende, quizá me has escuchado decirlo y lo voy a seguir continuando diciendo, porque esto verdaderamente me sorprende. Imagínate yo que era una discípula de Jesús, ¿ok? Usa tu imaginación y vamos a pretender que yo fui una de las 12 discípulas de Jesús y que anduve con Jesús todos los años de su ministerio aquí en la tierra, ¿ok? Y servía con Él, ayudé a alimentar a las personas en la multiplicación cuando Él multiplicó la comida para que la multitud comiera. Vi a Jesús sanar a enfermos, vi a Jesús resucitar a personas de los muertos, vi hacer todo lo que Jesús hace. Y después estuve allí, ¿verdad? Cuando Él murió, cuando resucitó, se apareció otra vez. Tú pensarías, así hablando como normalmente, comúnmente, ¿cuántos de ustedes pensarían que por yo haber estado con Jesús durante sus años de ministerio aquí en la tierra, que yo estoy equipada para servirle por el resto de mi vida? Tú pensarías eso, ¿verdad? Yo pensaría eso. Yo pensaría que si una persona estuvo con Jesús, fue discipulado por Jesús, literalmente, personalmente, lo equipó, anduvo con todas las experiencias de Jesús, tú asumirías, tal como yo asumiría, que esa persona está calificada, que está equipada para llevar a cabo el ministerio de Jesús aquí en la tierra, una vez que Jesús asciende. Sin embargo, esto no es el caso en la Biblia. La palabra nos dice que Jesús, antes de ascender de regreso al cielo, una vez que resucitó, le dice a sus discípulos, ustedes necesitan recibir poder de lo alto. Y van a recibir este poder de lo alto cuando el Espíritu venga sobre ustedes. Sobre ustedes. Esto lo vemos en Hechos 1, antes de la ascensión de Jesús. Todo esto lo vimos la semana pasada. Pero los discípulos ya habían recibido al Espíritu Santo, ya lo tenían dentro de él. En Juan capítulo 20, 21, cuando Jesús resucita, se aparece a ellos, dice que sopló en ellos el Espíritu Santo y ellos lo recibieron. Entonces, los discípulos de Jesús ya tenían el Espíritu Santo viviendo en ellos. Y aún Jesús les dice, todavía no, muchachitos, todavía no pueden continuar
el ministerio hasta que reciban poder, hasta que reciban este equipamiento, este empoderamiento que viene sobre ustedes. Nosotros le llamamos una unción, un poder, un don. Y vimos la semana pasada cuántos diferentes nombres tiene esta experiencia, y eso es lo que le llamamos la llenura del Espíritu. Y hay una diferencia entre tener el Espíritu Santo en mí y tener su unción, su llenura, ¿ok? Entonces, el día de hoy, el plan es que veamos 5 experiencias diferentes en el libro de Hechos, donde los creyentes experimentaron esta segunda manifestación del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿ok? Y me gustan estas diferentes experiencias. Primero que nada, son las únicas que nos muestra el libro de Hechos de los creyentes recibiendo este empoderamiento, pero también me gusta que las experiencias son diferentes y nos ayuda a entender que puede suceder de diferentes maneras, ¿ok? No hay como un método especial. La primera experiencia va a suceder con los discípulos de Jesús y otros seguidores, discípulos de Jesús. Esto está en el capítulo 2 del libro de Hechos. Voy a leerte del versículo 1 al versículo 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés significa 50, han pasado 50 días de que Jesús resucitó. Son como 10 días después de que Jesús ascendió de regreso al cielo. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de un ráfago de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces hubo una manifestación sobrenatural. Dice: se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre, di conmigo, sobre. Se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo viene sobre ellos, y aquí vemos una terminología que fueron llenos del Espíritu, ¿ok? Y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse, ¿ok? Y después vemos que, ¿verdad? Muchas personas que eran judías se sorprenden. Hay todo un alboroto por esta experiencia sobrenatural que está sucediendo. Y el apóstol Pedro, que unos días antes ha negado a Jesús por vergüenza, por temor a que sea crucificado también, a que sea arrestado. Ahora, después de que recibió este poder de lo alto, el apóstol Pedro empieza a predicarle a esta multitud de personas. Y en el versículo 17, él les dice: lo que están viendo que acaba de suceder es lo que estaba profetizado por el profeta Joel, donde dijo: y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y aquí tenemos que gozarnos, porque este versículo nos incluye a todos. Si tienes carne, entonces muchos tenemos más carne que lo que queremos, pero eso te califica para recibir esta promesa, esta profecía. Dice: y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán. ¿Ok? Entonces vemos que esta fue un cumplimiento de la promesa de Jesús, un cumplimiento de la profecía de años antes. Y después en el versículo 38, la gente, ¿verdad?, dice: ok, ¿qué hacemos? Esto es maravilloso. ¿Y ahora qué?
Entonces Pedro les dijo: arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y aquí vemos otra terminología, estamos hablando de lo mismo. Primero le llamamos, fueron llenos del Espíritu, ahora le llama el don, el regalo del Espíritu Santo. Una vez más, hermosa, preciosa promesa. Dice: porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, tanto para todos cuanto el Señor nuestro Dios llame. Entonces, bien claro, esta promesa es para toda persona que tenga carne. ¿Ok? Esta promesa es para todos. Dice para todos, y es que es una llenura del Espíritu Santo, es el don del Espíritu Santo. Y aquí hubo la manifestación de que hablaron en lenguas. Entonces, la primera experiencia bíblica que vemos donde el Espíritu Santo viene sobre las personas y los llena, esta llenura del Espíritu, es en el día de Pentecostés. Y dice que ¿verdad? Toda una multitud de personas fueron llenas del Espíritu. Y no solamente eso, recibieron poder. Y lo vemos con el apóstol Pedro, ¿verdad? Que ahora él tiene esa confianza para ser testigo de Jesús y aún predicar el Evangelio. La segunda experiencia que nos muestra el libro de Hechos es con el apóstol Pedro y con el apóstol Juan. Y ahora la iglesia, le llamamos la iglesia primitiva. Tú sabes que ese día de Pentecostés en el cristianismo se conoce como que fue el nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Es cuando la iglesia cristiana empieza. Y de ahí en adelante, obviamente, el evangelio se fue divulgando. Pues Felipe, la palabra dice que Felipe se fue a Samaria y empezó a predicar el evangelio. Y muchas personas empezaron a creer, y entonces Hechos 8, versículo 14 al 17. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces estamos hablando de la terminología de la Biblia. Dice para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces vemos en la primera experiencia en el Pentecostés, nadie oró por nadie. Ellos estaban reunidos, unánimes, orando, y de repente algo sucedió, ¿verdad? Y de repente todos empiezan a hablar en otras lenguas. Aquí vemos que ahora Pedro y Juan van con creyentes que creen en Jesucristo, han recibido a Jesucristo, pero no habían recibido esta segunda experiencia del Espíritu. ¿Y qué dice? Que ellos impusieron las manos sobre estos creyentes y recibían el Espíritu Santo. Entonces vemos que puede suceder cuando alguien impone las manos sobre otro creyente, o puede suceder sin que nadie ore por ti. ¿Ok? Y te digo, me gusta ver las diferentes experiencias, porque nos muestra, ¿verdad?, cuán única puede ser la experiencia y que no necesita suceder de una sola manera. Ok, la tercera experiencia de la llenura del Espíritu que vemos en el libro de Hechos está en el capítulo 9. Aquí estamos hablando del apóstol Pablo, y la historia está de que el apóstol Pablo andaba persiguiendo a los cristianos y tenía permiso legal de los gobernantes judíos para perseguir a los cristianos, porque era una creencia ilegal
iba en contra de las costumbres judías, iba en contra de las creencias romanas. Y entonces el apóstol Pablo, creyendo que está sirviendo a Dios, que está ¿verdad?, correcto, anda persiguiendo a todos aquellos que se fueron, según él, a otras creencias. Y en una de esas trayectorias que él va hacia Damasco, el Señor se le aparece sobrenaturalmente y Pablo tiene este encuentro con Jesús. Y la palabra dice, ¿verdad?, que hubo una luz que lo rodeó y el Señor le habla, lo llama. Pablo, asumimos que se entregó a Jesús porque se postra, le dice, Señor, ¿verdad?, ¿qué quieres que haga? Total, que Pablo tiene un encuentro con Jesús y tiene una conversión. Y de toda esta luz, gloria que experimentó con la presencia de Jesús resucitado, dice que no podía ver, ¿verdad? Se me hace que cuando te están tomando fotos con mucho flash, así como que al rato te cuesta trabajo ver. Ahora imagínate esta experiencia multiplicada con la gloria de Dios. No un flash, la gloria de Dios. Total que Pablo se fue a una casa, está orando, dice que no comió nada, está como en shock. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con esa experiencia? Y de repente, por otro lado, Ananías, un siervo de Dios, un creyente de Dios, recibe instrucciones de ir a ver a Pablo y orar por él y confirmarlo como creyente de Jesucristo. Ananías está, ¿verdad? Señor, ¿estás seguro que quieres que vaya con Pablo? Porque él anda persiguiendo a los creyentes. Y Dios le dice, sí, ¿verdad? Él me va a ser fiel. Él ahora es parte de los nuestros. Total que en el versículo 17 de Hechos 9, dice, Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces vemos que ahora el apóstol Pablo tiene esta experiencia, no solamente la experiencia de salvación, pero también la llenura del Espíritu. Y después en 1 Corintios 14, 18 vemos que el apóstol Pablo, con esta experiencia del Espíritu, también empezó a hablar en lenguas, porque dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes, ¿ok? Entonces él tuvo también esta experiencia, esta llenura, este bautismo, este don del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo la palabra utiliza diferentes terminologías para hablar de la misma experiencia? Ok, la cuarta experiencia que nos muestra el libro de Hechos está con Cornelio. Y esa es una experiencia súper interesante porque Cornelio no era judío. Si tú no conoces mucho de la historia de la Biblia, la iglesia cristiana empezó siendo una iglesia judía, ¿ok? Nuestro Salvador, nuestro Mesías es un judío. Los primeros discípulos eran judíos. Entonces ellos pensaban que este evangelio, que esta salvación, este nuevo pacto era solamente para los judíos. Pero gloria a Dios que dijo, no, es para los judíos y para todo aquel que tenga carne, para todos los que crean, ¿verdad? Eso se va a extender. Y entonces lo que hace especial esta experiencia es de que Cornelio no era un judío. Él era un gentil. Gentil es que tú no eres de la descendencia judía, no naciste como judío, no tienes carne judía. Todos nosotros que no somos judíos somos gentiles o éramos gentiles, ahora somos parte de la iglesia. Ok, entonces aquí nos dice que Cornelio era un romano, era un como capitán de toda una unidad militar, y él era temeroso de Dios. Dice que él era temeroso de Dios y era muy generoso apoyando a los judíos, el templo. Dice que daba muchas ofrendas
Y seguramente que Cornelio tenía un hambre por Dios, quería conocer más de Dios, y algo que me encanta de la palabra es de que dice que cuando tú tienes hambre y sed de justicia, tú vas a ser saciado. Si tú tienes algún hambre espiritual, Dios se va a encargar de que esa hambre sea saciada. Y entonces Cornelio recibe, ¿verdad?, una dirección del Señor de que vaya a traer a Pedro, que era judío. Pero después tú lees todo este capítulo de Hechos 10. Y lo que me encanta del deseo y la expectativa que Cornelio tenía es de que mandó a algunos de sus siervos, dice, mandó a un soldado, mandó a otros siervos a que fueran a traer a Pedro a otro lugar. Cornelio está, creo que en Cesarea, y manda a traer a Pedro, que estaba en Jopa, era como otra ciudad. Se llevaron algunos días en que llegara. Pero Cornelio, con la expectativa y la confianza de que el apóstol Pedro va a venir a su casa, no solamente lo está esperando, sino que prepara toda una fiesta, y dice que invitó a muchos de sus amigos más cercanos, invita a toda su familia para que escuchen este mensaje que este predicador va a venir. Es como si hacemos una reunión especial, ¿verdad? Invitamos a todo mundo, mandamos invitaciones en social media. ¿Quién va a venir? Pues apenas fuimos por el predicador. ¿Y ya te confirmó? No, todavía no, pero segura que viene. Era una anticipación, era un deseo que él tenía, que él sabía, ¿verdad?, que Dios le había dicho que hiciera esto. Total que, por otro lado, en Jopa, el apóstol Pablo recibe el mismo mensaje, ¿ok? Dios no necesita textos, Dios no necesita, ¿verdad?, mensajería. Dios sabe cómo comunicarse con su gente, y me encanta que no había teléfono, no había telegramas, no había emails. Sin embargo, reciben el mismo mensaje. El apóstol Pedro está por aquí y recibe una visión muy rara que iba como que en contra de sus creencias judías. No era, ¿verdad?, kosher, y Dios le dice, no, eso es lo que significa. Vas a ir a la casa de un gentil. Los judíos no se les permitía entrar a casas de personas que no fueran judías, pero Dios le da la luz verde y le dice, esto es lo que vas a hacer, y para eso te he llamado. Total que versículo 44, Hechos 10, 44, dice, mientras Pedro llega a la casa, obviamente les empieza a predicar de Jesucristo. Y dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, estamos hablando de todos los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Y entonces Pedro, ¿verdad?, dice, esto es para todos, esto es para todos. Y te digo, me encanta esta experiencia. También me encanta esta experiencia porque me dice que muchas veces no tienes que esperarte a que alguien ore por ti. Y esto aplica para todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si necesitas sanidad, muchas veces tú no necesitas esperar a que la pastora termine el mensaje y ore por ti. Cuando el mensaje se está predicando, tómate, ¿verdad? Tómate de lo que Dios tiene para ti, y puedes recibir sanidad en ese mismo momento. Puedes recibir el bautismo, la llenura del Espíritu Santo cuando estás sentada mientras la predicación está llevándose a cabo. Durante la alabanza, tú puedes recibir un toque de Dios y no necesitas que alguien necesariamente ore por ti o imponga las manos. ¿Te das cuenta cuán accesible es este don, es este regalo que Dios tiene para nosotros? Es lo que veo, lo que estoy leyendo, no sé tú, pero lo que hemos estado leyendo, ¿has encontrado alguna manera donde dice que tenían que llenar ciertos requisitos? ¿O tenían que sufrir un poquito? ¿O tenían que ganárselo? ¿O tenían que
que verdaderamente mostrar si se lo merecían. Lo que yo he estado leyendo es de que está accesible, es para todos. Lo único que necesitas es quererlo, creerlo, recibirlo por fe. Ok, la última anécdota que el libro de Hechos nos muestra acerca de creyentes recibiendo la llenura del Espíritu está en el libro de Hechos, en el capítulo 19, versículo del 1 al 6. Y aquí en esta historia las iglesias se han estado multiplicando. Algo súper interesante es de que muchas veces leemos los evangelios o leemos el libro de Hechos y pasamos hoja, ¿verdad? Y pensamos que todas esas anécdotas sucedieron como al siguiente día o sucedieron, ¿verdad?, después. Pero no nos damos cuenta que muchas veces entre capítulos han pasado como unos 13 años, ¿ok? Han pasado bastante tiempo. Obviamente no se nos dan muchos detalles, pero después se nos da detalle por aquí, por allá, y cuando los ponemos juntos nos damos cuenta que, pasó muchísimo tiempo. Entonces, cuando ya llegamos al capítulo 19 de Hechos, en esta ocasión ya hay iglesias en diferentes partes de Jerusalén, en Samaria, en Judea, pero no solamente eso, ya hay iglesias en Europa. Ya tenemos las iglesias de Corintio, ya tenemos iglesias en la Asia, antes era Asia, ahora es Turquía, y está ya la iglesia de Éfesos. Entonces el evangelio se ha esparcido. Los apóstoles han andado viajando por todos lados. ¿Por qué? Porque fueron apoderados, recibieron poder de lo alto y podían ser testigos de Jesús en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces ahora, versículo 1, Hechos 19, dice: mientras Apolos estaba en Corinto, es en Europa, dice, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso. Estamos hablando de Turquía, lo que ahora es Turquía. Dice, y encontró a algunos discípulos, ¿ok? Ya son creyentes. Y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? Y ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ok, entonces te das cuenta, donde quiera que iban, los apóstoles no solamente se aseguraban que la gente creyera en Jesucristo, pero que también fueran llenos del Espíritu. Y la evidencia, la manifestación de que los creyentes eran llenos del Espíritu Santo era con la experiencia de poder hablar en otras lenguas. Y esto es un don, esto es un regalo que Dios todavía tiene disponible para todo creyente. Me encanta esta promesa de Jesús en Lucas 11:13. Jesús está hablando de que si tu hijo te pide pan, tú no le vas a dar una piedra. Y después dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Y esto me encanta porque dice que si nosotros, que no somos padres perfectos y nos equivocamos y tenemos muchas fallas, muchos errores, pero que aún así con nuestra imperfección queremos darle a nuestros hijos buenos regalos o lo que necesitan o lo que nos piden. Dice, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno, dice, te va a dar el don del Espíritu Santo si se lo pides. Entonces aquí vemos que
que todo cristiano es bienvenido a recibir esta manifestación del Espíritu, a ser lleno del Espíritu, a tener esta probadita de lo sobrenatural de Dios. En mi vida, yo recibí a Jesús a finales de mayo, estaba por cumplir años, tenía 15 años, iba a cumplir 16 años y recibí a Jesucristo. Y yo no sabía nada, ¿verdad? Que había un bautismo del Espíritu. Hasta como unos meses después me enteré que había esa manifestación porque escuchaba a mis amigos que a veces oraban en lenguas. Y yo dije, ¿verdad? Yo quiero eso. Pero en la iglesia donde iba, honestamente no me acuerdo si lo predicaban seguido o no, pero yo nunca había escuchado que oraran por las personas para que recibieran el bautismo. Pero entonces, en julio iba a haber una conferencia para jóvenes. Y yo vivía en Cuernavaca, Morelos, y esta conferencia era en Ciudad Juárez. Entonces se organizó toda una excursión para jóvenes. Íbamos a rentar un autobús y a manejar por horas, días a Ciudad Juárez para ir a esta conferencia. Y entonces en mi corazón yo dije, ok, en esta conferencia yo voy a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y esa era mi expectativa, ese era mi deseo. Para eso yo fui a la conferencia. Puros jóvenes, obviamente que iban algunos líderes cuidándonos. Y total que llegamos a Ciudad Juárez, nos hospedaron en unas casas de cristianos y nos hospedaron con gente de otras iglesias. Entonces, a la casa donde yo llegué estaba yo y mi hermana y habían otras muchachas como de Monterrey, ya ni me acuerdo de qué otros lugares eran. No nos conocíamos, simplemente íbamos a compartir, ¿verdad?, los cuartos y a quedarnos con gente. Total que el primer día de la conferencia y yo súper puesta, ¿verdad? Porque seguramente hoy recibo el bautismo del Espíritu Santo. Y predicaron toda la mañana, predicaron toda la noche, nos despidieron y no hubo un llamado para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y yo así como que, no puedo creerlo. El segundo día, seguramente este día sí, ¿verdad? Y el segundo día predican todo el día en la mañana, todo el día en la tarde y no hay un llamado para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y yo estoy que ya no me aguanto, así como que no es posible, ¿verdad? Me quedaba un día más para la conferencia, pero yo ya no me aguantaba. Y en la noche llegamos a la casa donde nos hospedaron y con estas muchachas que yo era casi creyente nueva, ¿verdad? Tenía unos meses de ser cristiana. Y estas muchachas con las que nos habíamos quedado, ellas ya eran cristianas de mucho tiempo, servían en la alabanza y eran más expertas. Total que les dije, necesito que oren por mí para que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Y ellas, no, nosotros no sabemos cómo. Mañana encontramos a nuestro pastor y que él ore por ti. Y yo, no, nadie se duerme hasta que yo sea llena del Espíritu Santo. Y ellas, pero es que no sabemos, es que nunca lo hemos hecho. Y yo, pues entonces yo voy a hacer su primera, ¿verdad? Su primera experiencia. Y dijeron, ok, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar por ti. Y mi hermana nomás ahí siguiéndome la corriente. Ella como que, yo no sé si tenía expectativas o no, simplemente yo me la jalaba. Y total que pues oraron por mí y no sé ni qué dijeron ni cómo sucedió. Total que oraron y ellas se pusieron a orar en lenguas y yo, según con tantas ganas que quería orar en lenguas, empecé a decir la. Y dije, no, eso no es, yo me lo estoy inventando. Todo el mundo puede decir la. Y yo estaba un poquito desilusionada, pero me dijeron, no, sigue orando. Y después, ¿verdad? No solamente empezó la, empecé a orar en otras lenguas, la. Y de ahí como que se expandió el vocabulario y yo feliz, estábamos llorando, abrazándonos, gritando y fue todo ese lugar. Ese cuarto fue lleno del Espíritu Santo. Mi hermana recibió el bautismo del Espíritu Santo. Todo el mundo estábamos hablando en lenguas, glorificando a Dios. Nos dormimos bien noche ese día. Al otro día vamos a la conferencia con los ojos hinchados de tanto llorar y desvelarnos. Y fue una experiencia que jamás lo voy a olvidar. Pero al mismo tiempo te digo, en mi iglesia como que no lo promovían mucho. O yo no me acuerdo o a mí no me tocaba, no lo sé. Total que
después, yo no sé ni por qué ni cómo, me saqué estas ideologías de que cuando eres cristiano no va a suceder inmediatamente, como que tienes que esperarte un ratito, ¿verdad? Como que te tiene que costar un poquito, porque a mí me costó un poquito. No sé de dónde saqué estas ideas. Total que nuestro pastor llevaba a jóvenes misioneros, tal como nosotros fuimos en Guatemala en julio este año. Nuestro pastor llevaba a jóvenes misioneros a diferentes partes de México, en Guatemala, y en una de esas fue a mi iglesia en México, en Cuernavaca, y yo les estoy ayudando a traducir. Entonces yo no hablaba inglés, pero lo podía entender, lo podía traducir, lo podía escribir, lo podía leer, simplemente no lo hablaba. ¿Okay? Por la escuela conocía el inglés. Entonces yo les estoy traduciendo a estos jóvenes americanos que fueron de misiones a mi iglesia, a la ciudad de mi iglesia. Y en una de esas fuimos a una escuela y estamos en la banqueta. Estoy con una muchacha y le estoy traduciendo y estamos evangelizando a una jovencita. Y Donnie me dice, pregúntale si quiere recibir el bautismo, que quiere recibir a Jesús. Y entonces yo le traduzco, ¿quieres recibir a Jesús? Y la muchacha dice sí, le digo que sí. Entonces hacemos una oración, recibe a Jesús en su corazón. Y después Donnie me dice, ¿verdad? Pregúntale si quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y así yo como que, ¿cómo? ¿Estamos en la banqueta? Esto es algo, ¿verdad? Muy espiritual. Apenas recibió a Jesucristo, como que todavía yo no había leído todo eso de Hechos, ¿verdad? que se valía. Yo pensé que tenía que pasar tiempo, que te tenías que ganarte los puntos. No lo sé. Mil disculpas por mis ideologías que me saqué no sé de dónde, pero me acuerdo el conflicto que tenía porque no quería traducir eso, porque yo pensé que esto no era posible. Y me dice, ¿verdad? Dile. Y yo, es que no sé si puedo decir, pero por obediencia, por someterme, le digo, ¿quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo? Es una bebé cristiana, apenas recibió a Jesús. Y esa muchacha dice, sí. Y le digo, ¿verdad? Dice que sí. Ok, vamos a orar. Y se pone a orar y empieza a hablar en lenguas, en la banqueta, afuera de su iglesia, de su escuela. Y yo me quedé atónita, con la boca abierta, y dije, wow, ok, entonces ahora entiendo que el don de la llenura del Espíritu Santo es para todas las personas, no importa dónde estés, cómo estés, no importa cuánto sabes, no importa si acabas de nacer de nuevo, si eres una creyente, si eres un creyente de Jesucristo, es un don que está accesible para ti. Y hay muchos beneficios para tener este don. Uno de ellos es que podemos orar la perfecta oración del Padre. Y ahorita se me acabó el tiempo, no tengo tiempo para darte todos los beneficios, pero el próximo domingo vamos a hablar acerca de todos los beneficios acerca de hablar en lenguas, es orar en lenguas, poder ser parte, experimentar esta experiencia, esta manifestación del Espíritu en nuestras vidas. Pero el día de hoy, antes de terminar, obviamente sería casi una injusticia de mi parte si nos despedimos y no te doy la oportunidad de ser lleno del Espíritu. Ahora, no lo dudo que si tú ya lo deseabas y sucedió, tú ahorita me dices, no, pastora, ya no necesito, ya lo acabo de recibir, ¿verdad? En lo que estabas predicando lo recibí. ¿Por qué? Porque vemos que es bíblico, vemos que puede suceder en cualquier lugar, en cualquier momento. Cuando hace unos meses, cuando fuimos a Guatemala, llevábamos un equipo de muchachas, no todas habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, y les dije, ¿verdad? Ustedes no pueden dar lo que no tienen. Y entonces, la noche anterior, era un lunes en la noche, algunas de ellas recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Al otro día, estaban en la escuela, ministrando, evangelizando a jóvenes de Guatemala, orando por ellos para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Y esto me encanta. Tú no necesitas experiencia práctica, simplemente lo que tienes lo puedes dar.
Lo que tienes lo puedes dar. Por gracia recibiste, por gracia das. Y sabes que en nuestras misiones de jóvenes en Guatemala, en nuestra primera ministración de ese día, creo que como más de 200, Caitlin, ¿te acuerdas de los números más o menos? Como más de 200 personas recibieron a Jesús. No los he hecho. Tenemos todos los números de cada día cuántos. Total que en total fueron como unas 900 personas que no solamente fueron salvas, pero que recibían el bautismo del Espíritu Santo en sus escuelas, allí en cualquier lugar, a través de adolescentes que habían sido llenos la noche anterior. ¿Cuántos? No, 175. Casi no veo. 973 en total. Imagínate, en una semana. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque estábamos llenos del Espíritu y te da el poder para ser testigo de Jesús. Entonces, yo quiero invitarte, vamos a despedir el servicio, y si tú tienes este interés, si tú tienes este deseo, si tú nunca has experimentado esta manifestación del Espíritu sobre tu vida, lo puedes hacer, y va a ser algo tan sencillo. Lo que me gusta instruir a la gente es de que, de acuerdo a Jesús, lo único que tienes que hacer es pedírselo y por fe creer que lo recibes. Pero después, para hablar necesitamos obviamente utilizar nuestra voz, necesitamos mover nuestra boca, ¿verdad? Yo no puedo hablar, quizá pueda hablar con los ojos o con las manos, pero a menos que mueva mi boca y haga sonidos y ponga aliento a los sonidos, entonces no estoy hablando. Entonces Dios no va a venir, ¿verdad? Y te va a mover la boca, ¿ok? Tú tienes que utilizar tu voz, tu boca, tus cuerdas vocales, y dejar que palabras espirituales, sonidos espirituales salgan de tu interior. Dice la palabra que de tu interior correrán como ríos de agua viva por medio del Espíritu. Este es un lenguaje espiritual. Para mí, otra vez, me gusta decirlo, este es un toque de lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos creen que servimos a un Dios sobrenatural? ¿Ok? Entonces, esta es como la probadita del cielo. Esto es como tocar, tentar, ¿verdad? Checar que algo sobrenatural verdaderamente habita en tu vida y que tú puedes experimentarlo. Y obviamente te digo, hay muchas más experiencias, hay muchos más beneficios, pero ahorita no vamos a tratar de ello. Y algo más que me gusta ayudar a las personas a entender es de que tú siempre estás en control de este lenguaje. Dios, como te digo, Dios no va a venir y hacerte hablar cuando tú no quieres hablar, ¿ok? No es que vas a estar, ¿verdad? Nuestro pastor dice, no es que vas a estar en Safeway comprando tu comida y de repente, bla, 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 vas a empezar a hablar en lenguas. No, tú decides cuándo empiezas, tú decides cuándo terminas. Tú estás en completo control de ello. Simplemente el lenguaje que estás hablando es espiritual, no es natural, no viene de tu mente hacia tu boca, viene de tu espíritu hacia tu boca. Cuando nosotros hablamos, ya sea inglés, español, cualquier otro lenguaje, yo estoy pensando lo que voy a decir. Palabras no me salen así de la boca. Yo tengo que pensar lo que voy a decir. Pero cuando oramos en el Espíritu, tú puedes estar pensando en cualquier cosa que quieras, pero tu boca va a estar hablando palabras que tú no necesitas pensar. ¿Por qué? Porque no viene de tu mente. No es un lenguaje natural, es un lenguaje espiritual. Entonces tú vas a poder estar en completo control y solamente van a salir estas palabras de tu boca. Así que vamos a orar y voy a hacer una invitación para todos los que quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo. Les voy a pedir que
se queden aquí y pasen, y voy a orar por ti y vas a ser lleno del Espíritu tal como lo leímos, y te vas a ir a tu casa y vas a poder hablar en lenguas, y después el próximo domingo te vienes para conocer, ok, y ahora qué, cuáles son los beneficios, cómo lo uso, cuándo lo uso. ¿Te parece el plan? Ok, vamos a orar. Inclina tu rostro, por favor, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por el don de salvación, por el regalo de salvación que es por fe, por gracia, no por nuestras obras. Es un regalo tuyo y lo recibimos por fe. Y Padre, te damos gracias también por la llenura del Espíritu, otro don que tú has dado a tu iglesia, a tus hijos, para que seamos empoderados con poder de lo alto. Y Dios, así como lo vimos en la palabra, que los creyentes podían ser llenos del Espíritu, creemos que esta manifestación sigue viva, sigue actual, la promesa permanece, no cambia, y así como muchos hemos experimentado este don, esta llenura de tu Espíritu, oro, Padre, que aquellas personas, estos hermanos, hermanas mías que no lo han experimentado, que el día de hoy sea el día en que ellos son llenos de tu Espíritu. Vamos a hacer una confesión de fe solamente para confirmar que todos estamos en unidad de fe. Te invito a que repitas esto conmigo. Si esta es la primera vez que haces estas confesiones de fe, hazlo con todo tu corazón, creyendo. Y si tú ya lo has hecho, simplemente hazlo como una confirmación. Repite conmigo, di: Padre, te doy las gracias que me amas, enviaste a Jesucristo a morir por mis pecados. Señor Jesús, el día de hoy yo creo en ti. Creo que viniste a la tierra, creo que moriste en la cruz, creo que resucitaste al tercer día, creo que estás vivo, y creo que cuando tú ascendiste enviaste la promesa de tu Espíritu. Y por fe, como creyente de Jesucristo, yo declaro que recibo el bautismo del Espíritu con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y te doy las gracias de antemano por este don. Y cuando la pastora ore por mí, yo voy a poder ser lleno de tu Espíritu y voy a hablar en este lenguaje espiritual como los hermanos en la palabra. Te doy las gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén.